Muy buenas noches a todos y bienvenidos una vez más a La Voz de Vanessa Vallejo. Hoy, de nuevo, vamos a poner nuestra mirada en lo que está sucediendo en Colombia. Yo sé que muchos de los que nos ven están pendientes, así viven acá en Estados Unidos, de lo que pasa en Latinoamérica y particularmente en Colombia. Así usted no sea colombiano, yo creo que en general Latinoamérica siempre ha tenido a Colombia mirándola, digamos, de una manera especial, porque yo creo que todos recordarán que, por ejemplo, cuando el socialismo del siglo XXI se estaba tomando la región, Colombia era el único país que no solo no había caído en el socialismo del siglo XXI, sino que tenía como presidente a Álvaro Uribe Vélez. Y precisamente esa persona tan importante en la historia de Colombia, porque si usted no lo sabe, el presidente Álvaro Uribe Vélez fue el que salvó a Colombia de caer por completo en las garras de las guerrillas y de los narcoterroristas que en ese momento acosaban al país y que estaban a punto de tomárselo. Esa persona, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, está en este momento enfrentando un juicio que yo estoy seguro que muchos de ustedes han estado atentos a este juicio. Y hoy, pues, vamos a analizar un poco lo que ha pasado ya, es decir, lo que se ha leído en el veredicto y lo que viene de ahora en adelante para el presidente. Y, por supuesto, lo que eso significa para Colombia. Y para eso, pues, he invitado hoy a Demar Córdoba, que es abogado constitucionalista y que nos va a estar explicando todo lo que está pasando en Colombia. Demar, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Es un gusto que estés con nosotros y nos expliques lo que está pasando en el país. Hola Vanessa, muchas gracias por la invitación a Osmedia. Gracias de verdad por tenerme acá. Y bueno, dispuestos para poder explicar este proceso que para los que les gusta la literatura y lo han visto antes, lo pueden reflejar en Franz Kafka. El proceso de Kafka es lo más parecido a este asunto que hay contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez en Colombia. Bueno, Demar, yo voy a empezar preguntándote un poco qué significa, digamos, en general, qué significa esto para Colombia, por qué es importante para Colombia, y qué peligro puede representar para Colombia, o si de pronto esto alguien lo puede ver como no tan complicado, no tan trascendental en el sentido de que, bueno, es un presidente, ya pasaron muchos años, no importa tanto para el país. ¿Cómo lo ves tú en materia de gravedad? Pues mira, sí es muy grave porque se trata del primer presidente en la historia reciente de Colombia que es acusado y condenado por delitos que tienen que ver con fraude procesal y soborno a testigos. Es que realmente es impensable. Quienes hemos conocido al expresidente Álvaro Uribe Vélez sabemos de su comportamiento y a nadie le cabe en la cabeza que sea un hombre que haya buscado siquiera a un solo testigo en alguna cárcel de Colombia para que rindiera testimonio a su favor o en contra de alguno de sus contradictores políticos. Y es que, Vanessa, todo esto se remonta al año 2014, cuando el expresidente Álvaro Uribe Vélez denunció al senador de extrema izquierda Iván Cepeda por precisamente haber unos testigos supuestamente que acusarían al expresidente. Él, en calidad de víctima, interpuso esa denuncia. Después, en el año 2018, el proceso dio un giro inesperado. Pasó el expresidente Álvaro Uribe Vélez de ser la víctima a convertirse en victimario y la Corte cerró el proceso que Álvaro Uribe había propuesto, abrió uno nuevo y esta vez lo abrió en contra suya y lo puso como victimario en el proceso. Es así, dio una voltereta. Ese que es un giro de 360 grados donde Álvaro Uribe termina siendo acusado. En ese momento el expresidente Álvaro Uribe Vélez arrancaba eh, en un periodo de ser senador de la República y pues es un momento muy complejo porque recuerda que en el 2019 el presidente Uribe es llamado a indagatoria por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y más adelante, en agosto del 2020, el expresidente Álvaro Uribe Vélez eh, sale de su curul, tiene que renunciar a su curul, pero además en algún momento termina con prisión domiciliaria preventiva en una decisión que tomó 1.500 páginas para poderla sustentar. No había forma de llevar al presidente Uribe a una cárcel, pero lo hicieron de esa manera. Y es así como el proceso siguió y desde que llegó la fiscal general que Gustavo Petro ternó para que se convirtiera en fiscal de Colombia, el proceso avanzó a una velocidad increíble, al punto que se realizaron 67 audiencias y la última de ellas, la más reciente por lo menos, fue la del lunes 28 de julio, cuando la juez leyó el sentido de la condena en contra del expresidente Uribe. Ujú. Demar, te pregunto por la situación de la justicia en Colombia. Eh,
¿Tú creerías o le podrías decir a la gente claramente que la justicia está mal en Colombia o podrías decir un poco sí, todavía no toda? ¿Cómo es la situación? Mira, la justicia en Colombia desde hace muchos años viene siendo instrumento de la política. Nosotros, yo no sé si a todos entiendan el término, esperaría que sí, utilizamos dos términos para referirnos a eso en Colombia: judicialización de la política y politización de la justicia. El principal problema de la justicia en Colombia está en que se está manejando, está siendo usada como herramienta política por aquellos que desprecian o tienen enemistad o son contradictores políticos del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Al expresidente Álvaro Uribe Vélez lo persiguen supuestamente por haber tenido que ver con la conformación de grupos paramilitares en Colombia. Pero esta es la cosa más absurda. Álvaro Uribe Vélez logró desmovilizar 30.000 paramilitares y extraditó a 12 cabecillas terroristas de los grupos paramilitares a los Estados Unidos. Y esos a los que él extraditó son los que se atreven a señalarlo de haber sido persona que tenía que ver con la conformación de esos grupos. Y por supuesto, Vanessa, quien persigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez es un hombre que ha sido señalado de tener cercanía con la guerrilla terrorista de las FARC. La justicia politizada pues ha hecho este tipo de cosas, voltear un proceso donde él era víctima para convertirlo en victimario. Pero considero que tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional siguen siendo los máximos tribunales en Colombia con menos contaminación ideológica, que es lo que uno encuentra cuando ve el proceso del expresidente Uribe, ve que ahí se encuentra una contaminación ideológica a la hora de tomar decisiones. Creo que, Demar, creo que nuestro productor nos iba a poner acá el video en el cual yo lo corté, pero creo que él nos iba a poner acá el video en el cual la juez confirma que va a condenar al presidente. Si quieres, escuchémoslo, porque tú estabas mencionando eso. Perfecto, sí, claro. De soborno en la actuación penal respecto de los testigos Juan Guillermo Monsalve Pineda, Erudice Cortés Velasco y Carlos Enrique Vélez Ramírez, y por tanto obliga a esta instancia a anunciar en contra del señor Álvaro Uribe Vélez un sentido del fallo de carácter condenatorio por las conductas punibles de fraude de soborno en la actuación penal, repito, en concurso homogéneo en 3 oportunidades y en concurso heterogéneo en relación con el fraude procesal también respecto de los actos ejecutados previo a la emisión del auto inhibitorio y posterior. Realizado también varios... Quisiera frente a eso, Vanessa, para que la audiencia entienda, la persona que sirve como testigo en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez es un criminal condenado a más de 40 años de prisión por homicidio y secuestro extorsivo. Esa es la persona que la juez le da toda la credibilidad para hablar de la condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Un confeso criminal, condenado criminal en una cárcel. Pero es que este juicio en contra del expresidente Uribe tuvo elementos tan preocupantes como este que quiero que veamos cuando la fiscal que acusa al expresidente Álvaro Uribe Vélez se levanta de su silla y deja caer un papelito que lo recogió posteriormente un abogado de las alegadas víctimas. La fiscal es la persona que está de pie, la mujer que ven ustedes allí, de saco café. Dejó caer un papelito. Ahí podemos, si pueden ayudarme, regresar la imagen porque es muy rápida. Esto es impensable. Ahí se ve el momento exacto donde ella lleva un papelito, lo deja caer en la silla. Y vean ustedes, el abogado de las alegadas víctimas se da cuenta de eso, recoge el papelito, lo guarda en su bolsillo. Este es simplemente una de esas 67 audiencias donde vimos una cantidad de cosas que son impensables. Por ejemplo, hubo en algún momento, y se los voy a narrar simplemente, un momento en el que el testigo estrella, como le llaman en Colombia a eso, o el principal testigo que va a acusar al expresidente Uribe, está en pleno interrogatorio y tiene al lado a un dragoneante, alguien que lo cuida, que lo vigila, ¿no? Para que no se vaya a escapar de la audiencia. Y el dragoneante, esto solamente pasa en Colombia, no sé si en otra parte, está chateando en su celular, está chateando en el celular, ahí al lado, a su derecha, tiene al interrogado y está chateando y el sujeto este, el supuesto testigo, voltea a mirar al dragoneante y le habla y el dragoneante le responde y la juez no dice nada. Eso en cualquier parte del mundo daría para anular la diligencia porque ahí hay una clara irregularidad. De esas, una cantidad importante.
y todo para llevar al convencimiento de que había que condenar al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Otro elemento, ¿saben cuánto duró la audiencia de lectura del sentido del fallo? 11 horas duró. Una audiencia que normalmente, Vanessa y querida audiencia, debería durar 15, 20 minutos, porque lo que trata en ese momento de hacer la juez es leer en un resumen muy, pero muy bien logrado las razones que lleva a tomar una decisión en contra o a favor del procesado. Ella se tomó 11 horas. Pasamos de 20 minutos a 11 horas. Y por eso el sentido del fallo, que ustedes ya lo vieron, es el de querer condenar al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Bueno, además, ya que estamos entrando en lo que es el caso, ¿cuál es? Y ya mencionaste al testigo estrella, que es Monsalve, que como decías tú, yo le recuerdo a la audiencia que de pronto no está familiarizada, es un señor que fue condenado por asesinato y secuestro, 40 años. Eh, pero cuál es la prueba clave en este caso? Para la gente que se pregunta, ok, al presidente lo están acusando de qué y cuál es la prueba clave. Por eso decía yo que esto es como el proceso de Kafka. Es Sí, difícil. Que sepa la gente que Mar está haciendo un esfuerzo en poner esto pequeño porque además es muy complicado y han pasado muchas, es para una película, yo creo que esto va para una película. es que es un proceso absurdo. Esa pregunta que te acabas de hacer, que la hace cualquier ciudadano, ¿cierto? Porque, bueno, ¿y de qué acusan a Álvaro Uribe? Pues lo acusan de entrar a las cárceles, oye bien la acusación, de entrar a cárceles en Colombia, Álvaro Uribe, el expresidente más popular de las últimas 2 décadas en América Latina. Lo acusan de entrar a cárceles para buscar testigos que declararan en su favor, como que él nunca ha tenido pruebas ni relaciones con paramilitares, y que atacaran a quien los tiene denunciado el día de hoy. De eso lo acusan, y lo acusan de fraude procesal. Ahora te explico en minucia por qué lo acusan de eso. Resulta que el expresidente Uribe recibió mensajes de parte de gente que estaba en las cárceles de Colombia que indicaban que alguien como Juan Guillermo Monsalve, que lo había acusado de tener nexos con los paramilitares, se quería retractar de eso que había dicho. Y según las versiones judiciales, esa persona, que es el testigo estrella, decía que él estaba arrepentido porque realmente no conocía ni no tenía ni idea de que Álvaro Uribe hubiera querido algo así. Mira lo que hace. Una persona que está en la cárcel, un preso también, dice, ok, eso le interesa al expresidente Uribe, y trata de comunicarse con el expresidente Uribe a través de personas cercanas. El caso es que llega a oídos del presidente Uribe. Un abogado que está en el proceso le dice al expresidente, yo le puedo ayudar a usted con eso, yo voy y visito al preso y lo escucho a ver qué tan cierto es eso que está diciendo. Pues muy bien, cuando fue ese abogado a la cárcel, ese testigo lo grabó con un celular, con un reloj espía, para poder determinar que le fueron a ofrecer algo. Y entonces la acusación que hay contra el presidente Uribe es que él mandó a ofrecer dinero para que retiraran cualquier acusación en su contra. ¿Y sabes qué es lo peor, Vanessa? Que el famoso reloj espía le borraron más de 120 horas o 120 videos, perdón, de grabación. Se los borraron. Y hay alteración, según el perito forense, de los videos que contiene eso. Pues muy bien, la juez le dio plena credibilidad al dispositivo y dijo que eso era una prueba en contra del expresidente Uribe. Pero Ujú. más allá, los abogados del expresidente Uribe dejaron el tema ahí, dejaron a un lado el proceso. Y 8 meses después hubo nuevos acercamientos y luego el abogado le dijo, mire, hubo unos acercamientos. Y el expresidente Uribe dijo, yo no hubiera aprobado esos acercamientos. Y todos supimos que eso fue así, Vanessa, porque desde la Corte Suprema de Justicia, donde empezó todo este proceso, se ordenó interceptar de manera ilegal al expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Y sabes por qué la juez se demoró 11 horas leyendo esa providencia, ese sentido del fallo? Porque en las 11 horas lo que ella hizo fue justificar con una teoría que además ni siquiera pudo leer en inglés, del plain view, justificar que se podía romper el secreto profesional entre el abogado y su cliente para poder decir que ahí estaba la prueba reina de que el expresidente Uribe sí incurrió en fraude procesal y soborno a testigos. Y lo que más indigna es esto que podemos ver, la credibilidad que le da la juez al testimonio de Juan Guillermo Monsalve. Si podemos, veamos eso. Aquí está. Aceptar. Lo cierto es que el testimonio de Juan Guillermo Monsalve no se encuentra huérfano. Repítese, está respaldado tanto con prueba documental, cartas, memoriales, videos, tanto aquellos que tomó con su reloj de espía, como los tomados por las cámaras del penal, chat de WhatsApp, entre otros.
Como testimonial, entre otros, de Yanira Gómez Sarmiento, el abogado Héctor Romero Agudelo, en lo esencial, los testigos de la defensa José del Carmen Gelbes Albarracín, entre otros, de los que se puede concluir que en efecto sí existió varias maniobras tendientes a lograr su retractación a cambio de beneficios jurídicos, tales como la revisión de su proceso y seguridad para su familia. Eso que dice la juez es parte de lo que les acabo de narrar, ¿no? Ella le da plena credibilidad a un dispositivo donde borraron archivos y alteraron otros. Eso es impensable. Pero además, De María, eso, perdóname que te interrumpa, pero ahí para que la audiencia entienda, esas grabaciones en el reloj, los colombianos supieron exactamente o pudieron escuchar o ella mostró dentro del juicio exactamente qué de las conversaciones grabadas en ese reloj es lo que implica al presidente. eso es lo que tratan de demostrar. La crítica va a que es imposible valorar un testimonio o una grabación si no está en su integridad, ¿verdad? Es elemental. Esta entrevista, si sacan un fragmento, seguramente van a poder decir muchas cosas de ella, ¿no? Van a decir, aquí quisieron defender a Uribe, o quisieron atacar a Monsalve, o quisieron defender a la juez, cualquier cosa pueden decir, porque no está en contexto. Lo que estamos criticando desde el punto de vista penal, desde el punto de vista jurídico, es que el reloj sufrió transformaciones y modificaciones en su contenido y hay edición del material. Por eso no puede ser tomado en serio. No existe, que la pregunta puntual es tuya, no existe una grabación donde el expresidente Álvaro Uribe Vélez diga, manipulen, paguen, sobornen, cambien. La única grabación en audio de una llamada telefónica del expresidente Uribe con su abogado, dice el expresidente Uribe una palabra que es clave. Doctor, lo único que quiero es que digan la verdad. Esa grabación existe y la publicaron en el juicio. Lo único que quiero es que digan la verdad. Y aun cuando existe esa grabación, entonces la juez dice que hay duda respecto del comportamiento y la conducta del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y tú podrías, o sea, si te tuvieras que poner de abogado del diablo y tratar de defender la actuación de la jueza, o por lo menos del caso del otro lado, ¿cuáles son, digamos, los audios más polémicos o qué es lo que le cogieron particularmente a Diego Cadena? ¿Qué es particularmente lo del reloj que puede escandalizar a alguien y que pueda decir, esto tiene alguna duda? Hay un elemento que no es ilegal en Colombia y creo que en ninguna parte del mundo en la medida en que se demuestre que se utilizó para ese fin. Se habló de una ayuda humanitaria que estaba pidiendo Juan Guillermo Monsalve. Ayuda humanitaria que fue de 2 millones de pesos o cosa por el estilo. Realmente una suma ridícula, un salario mínimo más o menos para Colombia. A través de eso, de esa ayuda humanitaria que está demostrado que se hizo para poder colaborarle al preso que estaba solicitando esa ayuda, a través de eso están queriendo entonces indicar que con eso querían comprar el testigo. Eso no es serio. A un testigo no se le compra qué sé yo, ¿con cuántos? ¿Con $1,000? No, Menos, como menos. 500. Con $600. Con $600 no se compra a un testigo. Y menos a un testigo que va a hablar en favor del expresidente de la República, ¿no? Seguramente hubiera cobrado un dineral, hubiera cobrado mucho dinero para poder testiguar. Entonces, eso se cae de su peso. Pero además el expresidente Uribe en ninguna parte dijo nada que pudiera indicar que estaba cometiendo un delito, que esa es la parte kafkiana de todo el proceso. No existe la prueba. Pero la juez dice que sí hay indicios de que eso ocurrió y que por lo mismo los abogados, esta es la otra parte grave, los abogados actuaron en defensa del expresidente Uribe, pero sin habérselo consultado. Dicho de otra manera, Vanessa, si tú contratas a un abogado es para que él haga lo mejor por ti, para que te defienda. Pero si ese abogado llega a cometer un delito, ¿la culpa es tuya? No, No. porque tú le diste un poder que dice poder amplio y suficiente para que obre en calidad de mi defensor y le dice para qué tipo de actividades. Nunca está escrito que va a poder o tiene el deber de delinquir para ayudarte. Además es un tema profesional. Entonces, cuando uno trata de entrar al almendrón, ¿no? Al fondo, ¿qué fue lo que realmente
pasó. ¿Por qué lo acusan? Uno dice, pues no encontramos, es que no hay de dónde. Me pongo del otro lado y te digo, es que no hay razón, no existe manera. Pero hay O sea cosas que más. lo más grave que tú pudieras, o lo más grave no, lo que pudieras resaltar si es que estuvieras del otro lado de las grabaciones del reloj particularmente serían el pago de esta ayuda humanitaria, Es como lo lo más quieran grave. llamar. Sí, sí, Eso es sí. lo que hay en esas conversaciones de ese reloj. Claro. Ahora, sí. No, quería simplemente decirte una cosa para que lo analicen. La fiscal que acusa al expresidente Álvaro Uribe Vélez, esa fiscal, trabajó como subalterna del hoy ministro de Justicia Eduardo Montealegre, que a su vez Eduardo Montealegre se hizo constituir en víctima del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Entonces, aquí estamos viendo que hay una persecución política del gobierno de Gustavo Petro contra el expresidente Uribe, porque una de las alegadas víctimas es el ministro de Justicia del actual presidente de la República de Colombia. Ujú. ¿Y es víctima en qué sentido? ¿Cuál es el papel que juega ahí Montealegre? Montealegre se constituye en víctima supuestamente por una persecución judicial y por unas chuzadas ilegales. Le metieron a eso de todo. Y entonces es víctima como es víctima de la esposa de Juan Guillermo Monsalve. ¿Y saben por qué? Porque la echaron de un trabajo que tenía la señora. Y ella dice que la echaron por culpa del expresidente Uribe. Es que es, Ujú. diríamos en Colombia, es macondiano. ¿De dónde cae la posibilidad de que le hubieran echado por culpa del expresidente Uribe? En ese proceso el expresidente Uribe debe tener como 5 o 6 víctimas o cosa por el estilo. Y no entiende uno por qué las víctimas todas alegan ser víctimas del expresidente de procesos tan diferentes, tan distintos. Ujú. Demar, es el término de fraude procesal para que la gente lo entienda, que específicamente qué es eso. El fraude procesal que se plantea en este asunto es el de haber defraudado o haber pretendido inducir al error a la administración de justicia. Entonces, seguramente lo califican así por las veces en que el expresidente, recuerda tú, intentó demostrar que él era una víctima de la búsqueda de presos en las cárceles para acusarlo a él. Y como resultó siendo al revés el proceso, entonces dicen, ahí hay un fraude procesal porque él quiso llevarnos al error, a la justicia. Y quisiera que escucháramos un audio que es donde la juez, no sé si lo tenemos, donde la juez avala las visitas a las cárceles que sí hizo Iván Cepeda. Ujú. Esto es increíble. Si al presidente Uribe lo están procesando por haber visitado cárceles para buscar testimonios a su favor, presuntamente, ¿por qué no miden con el mismo rasero a Iván Cepeda, que sí fue a las cárceles en persona, en cuerpo y alma, estuvo en los Estados Unidos buscando testimonios? ¿Por qué a él no lo procesan? Ujú. Veamos ese video, sí, de la jueza hablando No le de Cepeda realizaron precisamente. petición alguna para que rindiera una declaración contra Álvaro Uribe Vélez, reunión que entre otras fue solicitada a través del correo electrónico de Carlos Suárez, abogado de Salvatore Mancuso, a Piedad Córdoba el 14 de junio del 2009, circunstancia que fue validada con el testimonio de Mancuso Gómez, ello para significar que no fue promovida unilateralmente por los miembros del cuerpo colegiado. Las motivaciones en cuanto a la necesidad y el carácter oficial de esa comisión fueron ampliamente retratadas por el mismo Cepeda Castro, ratificadas con el testimonio del doctor Rodrigo Lara Restrepo, este último testigo de la defensa, quien de manera pormenorizada describió las razones por las cuales se conformó la comisión, que no era otra diferente a establecer las condiciones carcelarias de quienes habían sido extraditados y garantizar continuaran con el proceso de colaboración con la justicia colombiana. Es decir, esa reunión no se realizó de manera soterrada, oscura o con la intención de perjudicar al señor procesado, como se ha querido hacer creer, para lo cual fue convocado el doctor Andrés Felipe Arias, quien por comentarios en el penal de Estados Unidos sostuvo que existía desde... ¿Por qué en este caso la juez le da plena credibilidad cuando hay testimonios que indican que en esa visita a las cárceles de los Estados Unidos a los ex paramilitares que extraditó el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que por obvias razones lo odian, ¿no? Porque él los extraditó a Estados Unidos. Claro. Existen testimonios que indican que ellos preguntaron por cuál era la relación que existía entre Álvaro Uribe, su hermano Santiago y el paramilitarismo en Colombia.
Y la juez lo desconoce y dice que no, que ellos fueron a ver las condiciones en las que estaban privados de la libertad. Me parece que es tan discutible el argumento que tiene la juez. Demar, pero bueno, antes para quienes no están, digamos, al tanto de lo que está pasando en Colombia, estamos hablando del senador Iván Cepeda, que fue el que al principio de este podcast les contábamos que así empezó el caso, porque el presidente acusa a este senador de estar visitando pues delincuentes en las cárceles que supuestamente para acusar al presidente o presuntamente para acusar al presidente. Eh, pero Demar, particularmente con Monsalve, corrígeme si estoy equivocada, pero Cepeda se reunió personalmente con Monsalve, ¿verdad? Claro, claro, hay reuniones y hay encuentros telefónicos y hay chats y aquí hay otra cosa Y que, hubo dinero también, ¿no? claro, a través de una fundación que él tiene. También Ujú. ayudas humanitarias, que es la figura. Pero mira esto, que es muy grave. Durante el desarrollo de las audiencias, el expresidente Uribe llevó una cantidad importante de testigos a su favor. ¿Sabes quiénes eran testigos a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez? Que hasta a mí me sorprendió. El papá de Juan Guillermo Monsalve y el hermano de Juan Guillermo Monsalve. El papá de Juan Guillermo Monsalve, del testigo estrella, dijo en la audiencia bajo gravedad del juramento que a él y a su hijo, o sea, al hermano de Juan Guillermo, les habían ofrecido 1.200.000 pesos colombianos mensuales y asilo político en la Argentina a cambio de que mantuvieran la versión que indicaba que el expresidente Uribe sí había tenido relación con paramilitares. Eso está en el proceso y eso Ujú. quedó en evidencia. La juez cuando valoró las pruebas y leyendo esos 11 horas de sentido de sentencia, desechó de plano todo lo que la defensa del expresidente Uribe había presentado. Entre esos, ese testimonio que es clave. Y el señor lo dice con preocupación. Es que, ¿sabes una cosa además? Juan Guillermo Monsalve, en audiencia, Vanessa, no dos, no tres, veces afirmó, yo nunca he visto a Álvaro Uribe en persona. ¿Mm? Lo dijo. Y entonces, él dice que nunca lo vio, pero resulta que la juez le da plena credibilidad a un tipo que dijo, yo alguna vez escuché por allá un cuento cuando él era gobernador de Antioquia, de que había que hablar de unos mataderos. Y una cosa, a ver, en Colombia el matadero es un sitio donde hay sacrificio de animales para consumo humano, para hacer claridad de la palabra. Matadero no significa otra cosa, es eso. Es un sitio donde matan animales para consumo humano. ¿Qué tiene que ver un sitio de esos con acabar con la vida de gente? Nada. Él no pudo demostrar ni que estuvo en ese lugar, ni que lo pudo escuchar, ni lo fotografió. No existe la prueba. Pero pues aquí se la fabricaron y ahí va. Y particularmente en este caso, Demar, para ser más específicos, el punto es que el abogado de Uribe, o sea, lo que están acusando al presidente es que el abogado de Uribe se sentó con este señor Monsalve para que convencerlo o comprarlo a través de esa supuesta ayuda o esa ayuda humanitaria, de que se retractara de las acusaciones que tú estás mencionando en este momento, ¿no? De que el presidente sí tenía vínculos con, con los paramilitares. Esa es la acusación. Claro, esa es la acusación. De que le envió un abogado para poderlo convencer. Por eso el tipo se aprovisionó de un reloj para grabarlo y de esa forma demostrar que lo que él iba a decir era real. Pero el reloj tiene una cantidad de archivos borrados, editados, que así lo dio a conocer el perito forense y que no tuvo validez según la juez cuando demostraron que el reloj había sido alterado. Pero además una cosa, Vanessa, hay una conversación de chat entre Iván Cepeda y Juan Guillermo Monsalve, chat de WhatsApp. ¿Y saben cuál es la teoría que esgrimió Iván Cepeda que acusa al expresidente Uribe? Que a él se le cayó el celular al piso, a ti se te cae el celular al piso, y esa caída provoca que se te borren los chats conmigo, por ejemplo. Y entonces solamente se borra de la conversación de los dos. Es exactamente el caso. Se borró todo lo que yo te dije a ti, pero lo que tú me escribiste yo lo tengo ahí porque ahí aparece, pero lo que tú me diste, a mí se me borró. Eso no le cabe a O nadie en la sea, cabeza. se borró solo lo que Cepeda dijo, Sí, lo que Monsalve dijo ahí quedó está, en lo de Monsalve está en la... está. Sí, pero además se borró porque se cayó el teléfono al piso.
Es inaudito. O sea, de todo el archivo de WhatsApp, de todos los chats que hay abiertos, todos sobrevivieron a la caída de las manos al piso, excepto ese chat donde se borró particularmente la conversación para saber qué era lo que estaban hablando ambos y de qué estaban acordando. Ujú. De Mari, de las interceptaciones ilegales que se le hicieron al presidente, que este también es un episodio así de gracioso como el que acabas de decir, porque además dicen que lo interceptaron por error, se equivocaron. Imagínense que uno diga que por equivocación termina interceptando al expresidente y que no se dio cuenta y por eso lo grabó. Pero de esas conversaciones, ¿hay alguna cosa polémica? ¿Hay alguna cosa que ellos hubieran utilizado en el juicio? ¿Algo que quieras resaltar? No, de esas conversaciones, la única cosa que hay que se acerca a lo que ellos quieren escuchar es cuando el expresidente Uribe en una llamada telefónica le dice a su abogado, al que va a visitar al preso, le dice, por favor, solo quiero que digan la verdad. Eso es lo que Ujú. dice el audio. Al expresidente Uribe lo interceptaron durante 20.000 horas de grabación. Y de acuerdo con los peritos que hicieron la interceptación, que recibían órdenes de la Alta Corte Suprema de Justicia, ellos en el primer momento que iniciaron a interceptar el número telefónico, se dieron cuenta que se trataba del expresidente Uribe y no de Nilton Córdoba, que era un congresista colombiano al que se había dado la orden de interceptar el teléfono de él. Y cuando escucharon, la interceptación fue por una entrevista que estaba ofreciendo el expresidente Uribe, donde el periodista saluda, ¿no? Expresidente Uribe, muy buenos días, bienvenido a tal programa. Y el presidente Uribe saluda. En ese momento uno de los técnicos avisa y dice, como corresponde, oigan, esta no es la llamada que estamos buscando, este no es el teléfono de la persona que ustedes me han dicho, esto parece ser el teléfono de Álvaro Uribe Vélez. Entonces, no podemos seguir. Y la orden que recibieron ellos fue, no importa, siga. Y lo interceptaron 20.000 horas. Esto es abiertamente ilegal en Colombia, por lo menos a nivel constitucional. Es impensable que haya forma de romper el secreto profesional, que haya forma de interceptar a alguien sin que medie la orden judicial de alguien que así lo ordene. No, aquí fue, quiero interceptar a Vanessa, pero utilizo otro teléfono y como el chisme que me están contando en otro teléfono me interesa, entonces digo, no, déjelo. Yo sigo escuchando ese chisme, que de ahí algo me servirá, pero tampoco hay prueba, porque lo que te digo, la única conversación es, por favor, doctor Cadena, que digan la verdad, es la grabación que existe. Es que yo creo que eso es importante resaltarlo, Mar, porque yo veo que digamos, desde la gente que apoya al presidente Uribe, insisten una y otra vez que, claro, que lo interceptaron de manera ilegal, que cómo es posible que utilicen eso, y eso es cierto. Pero como dejan hasta ahí, hay mucha gente que cree como que, lo interceptaron de manera ilegal, pero entonces en eso que interceptaron sí encontraron algo y ellos quieren que lo desechen, pero lo que estamos diciendo es que no hay nada. Evidentemente en lo que yo sé, había dicho no hay nada. Le pregunto a Ademar, que obviamente es un experto y que seguramente ha visto todo eso y me dice no hay nada. Entonces, tal vez aquellas personas que han escuchado simplemente como que, es que fue ilegal, pero pues sí lo cogieron en algo, no, es que no lo cogieron en nada. Y si alguien ha visto que lo cogieron en algo, que nos cuente, porque parece que nosotros hasta ahora no vemos absolutamente nada ahí. Ahora, Demar, rápidamente te quiero preguntar por esta señora de Yanira, porque es la otra testigo supuestamente importante en ese caso. ¿Quién es esa señora y qué importante dijo? Deyanira es la ex esposa de Juan Guillermo Monsalve, eh, que terminó en el papel de víctima, pero además que algunos medios de comunicación en Colombia aseguraron que había tenido una relación cercana con la guerrilla terrorista de las FARC. Y entonces uno dice, ¿y qué hace alguien que tuvo una relación cercana con las FARC en el proceso? ¿Por qué razón? Ella, evidentemente, a todo el que se atreva a eso lo va a judicializar. eh, y no hace parte más que de ese grupo grande de testigos en contra del expresidente Uribe. Ocultaron bienes por más de 500 millones de pesos y eso pareciera que no fue importante para que la justicia lo valorara, porque ellos se han presentado como personas extremadamente pobres. ¿De dónde sacaron 500 millones de pesos colombianos para comprar un inmueble? Sospechoso, si son personas que están declaradas en pobreza.
Y perdóname, me quisiera devolver a la palabra exacta. Que digan la verdad, la palabra del expresidente Álvaro Uribe Vélez a su abogado Diego Cadena Ramírez, que corrobora que efectivamente lo que le pedía el expresidente Uribe a Diego Cadena era visitar la cárcel para que sacaran la declaración que supuestamente Monsalve había dicho sería la verdad verdadera sobre las acusaciones contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Eso quedó en el proceso, eso quedó en las audiencias. Ujú. Demar, qué viene ahora? Porque, ok, yo entiendo que eh, si apelan, apelan ante el tribunal y eventualmente eso podría ir a la Corte Suprema, pero más allá de eso, si tú tuvieras que decir qué tantas probabilidades ves de que le vaya bien en el tribunal, Mm. qué tan bien o mal está la Corte Suprema de Colombia en este momento, ¿qué dirías? Pues mira, lo que viene es que viernes 2 de la tarde se leerá el fallo como tal. Ya no el sentido, sino el fallo. Y el fallo significa que van a contar si le van a dar 9 años de prisión, porque recuerda tú, la juez dijo que el sentido del fallo era condenatorio, ¿no? Lo van a condenar. Y entonces la fiscal pidió un aumento en la pena, que ya veremos si la juez lo acoge. Entendiendo esa amistad que existe entre la fiscal y la juez, nada raro sería que esto termine ahí, alrededor de los 9 o quizá un par de años más de condena. Por su edad, su comportamiento y dignidad, el expresidente Uribe no va a una cárcel. Eso es algo que tengo que aclararlo. Pero puede quedar como con cárcel domiciliaria, ¿no? Prisión domiciliaria. Igual Ujú. prisión es prisión. Sea en una cárcel o sea en una casa, prisión es prisión. Y sobre todo para un hombre que ha actuado bien en toda su vida política. Eso va a ocurrir. Después de eso, la defensa del presidente Uribe va a impugnar la decisión y esto tiene que pasar al Tribunal Superior en Bogotá. Cuando esté en el Tribunal Superior, tendrán hasta el 16 o 18 de octubre, Vanessa, para poder decidir si acogen la sentencia de la juez o eso se llama la casan o niegan la casación, ¿no? La cambian, pues no la casan, si la cogen o la rechazan, simplemente porque casación verá en la Corte Suprema. ¿Qué puede ocurrir? Yo la verdad creo, Vanessa, que examinar 1000 folios, 1000 hojas que tiene la sentencia en 40 y tantos días es imposible para cualquier ser humano. Pero si lo quieren condenar, seguramente en una semana van a decir que ratifican que el presidente Uribe está condenado. No sé cuál sea la postura del tribunal. Yo espero como abogado que la justicia actúe como tiene que ser, como tiene que actuar en derecho y que se tomen el tiempo necesario para evaluar todo esto. El expresidente Uribe ha dicho una cosa, Vanessa. Él ha dicho, yo no quiero que me absuelvan por vencimiento de términos, quiero que me absuelvan porque soy inocente. Vencimiento de términos significa que si el 18 de octubre no hay una decisión, el presidente Uribe queda libre de toda culpa porque el proceso se venció. Y ya, ahí terminaría esa película. Si la corte, el tribunal logra, digamos, condenarlo, que lo veo muy difícil, porque 1000 folios con los testimonios y las pruebas no se resuelven en un par de días. Si el tribunal lo logra, tendría que ir a casación, que es donde efectivamente la Corte Suprema de Justicia en la sala de casación penal determinará si la razón la tiene el juzgado, si la razón la tiene el tribunal, si la razón la tiene el expresidente Uribe y puede tomar una decisión definitiva para que quede como órgano de cierre. Y una cosa por último, hoy el expresidente Uribe, aun cuando la sentencia sea condenatoria, no está condenado definitivamente hasta tanto no pase por el tribunal y por la Corte Suprema de Justicia que dará la última palabra. Claro. Temar, ¿hay algún precedente del tribunal para que alguien pueda decir, eh, tiene una línea de izquierda o no tiene una línea de izquierda? ¿Hay alguna cosa que a ti se te ocurra que pueda dar pistas de algo? Difícil, No. muy difícil, muy difícil, muy Ok. difícil. Trataron de perfilar, hacer un perfil de la juez y, ¿sabes? En el perfil que hizo Revista Semana en Colombia de la juez, porque entrevistó a personas que estudiaron con ella en el colegio, gente que la conoce del barrio donde nació en el departamento del Tolima, todos coincidieron con que era una persona de izquierda, que no le gustaba la derecha. Ujú. Lo que compagina con la decisión que tomó, si lo queremos Ok, ver desde ese punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista político. ok, Pero además pero, es una juez prodigio, ¿sabes? Escribió la sentencia al orden de 57 páginas diarias.
Sí, bueno, Demar, finalmente preguntarte por en general esto, porque es que esto además se suma a lo que está viviendo Colombia con el atentado que vivió Miguel Uribe. Es decir, ¿tú crees que ya, digamos, saliéndonos del caso en materia de análisis político, esos miedos, por ejemplo, que hay de que Gustavo Petro ya se enloqueció y no va a haber elecciones, de que pueden venir más atentados? ¿Cómo ves el panorama político en Colombia en general? Mira, yo creo que Colombia está pasando por un momento tan complejo donde todos los días hay una situación distinta de la que nos tenemos que ocupar. Eh, Creo que Gustavo Petro, cuando llegó a la presidencia, no tenía la intención de quedarse, pero pasando el tiempo le vemos toda la intención de querer hacerlo, de querer quedarse. Gustavo Petro es una persona que está enajenada por las drogas, lo ha dicho Álvaro Leiva, que fue su canciller de la República. Gustavo Petro es una persona que hoy sueña con mantener lo que llamó él el sueño bolivariano, porque él cree que hay que juntar nuevamente la gran Colombia como lo propuso Chávez o como en algún momento Simón Bolívar lo logró. Es que es subnormal. La situación de Colombia no es sencilla, pero sí tengo que decir algo. Las instituciones, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, siguen firmes y les he visto decisiones que no favorecen a Gustavo Petro. Si Petro quisiera quedarse, tendría que hacerlo a las malas, con un golpe de Estado, porque a las buenas no veo que las instituciones de Colombia le vayan a caminar. ¿Y el Congreso, Demar, cómo está? El Congreso de la República cambió. Él tiene hoy la Cámara Baja a su favor, la Cámara Baja le vota todo, pero la Cámara Alta, el Senado de la República, no le vota, no tiene los votos suficientes para poder hacer aprobar ninguna de sus reformas. Recuerda tú que cuando él llegó a la presidencia, lamentablemente partidos tradicionales como el Partido Liberal, el Partido Conservador, fueron partidos de gobierno de Gustavo Petro. Hoy no lo son, hoy se declararon en independencia y otros, como el Centro Democrático y Cambio Radical, se declararon como partidos de oposición. Siento que el péndulo de la política le dará a Colombia una oportunidad para regresar a un gobierno de derecha. Siento que eso pasa, porque Gustavo Petro fue el más grande fracaso de la izquierda. Gustavo Petro enterró a la izquierda para siempre. Petro demostró ser una persona que no trabaja, ser una persona que no produce, ser una persona que no entrega obras, ser una persona que no propone nada nuevo, ser una persona que todo el tiempo se victimiza y ser una persona que ha cobijado la corrupción, porque en su gobierno hay escándalos enormes de robos de dinero y hay escándalos enormes de mal nombramiento de funcionarios públicos, pero sobre todo hay escándalos morales, como por ejemplo Gustavo Petro cogido de la mano de una mujer trans en Panamá, o como por ejemplo el consumo de sustancias psicoactivas que lo reveló su propio canciller. Demar, esto sí, la última pregunta, no te la iba a preguntar, pero ahorita mencionaste eso y me da curiosidad. La relación con Venezuela, ¿cómo está? Porque digamos que yo siento que en materia de comunicaciones internacionales no hay ninguna noticia respecto a eso. ¿Cómo están ellos dos, Maduro y Petro? Petro prefiere no hablar directamente con Maduro, pero le ha enviado a sus funcionarios para que recientemente firmen un acuerdo binacional entre Colombia y Venezuela. Un acuerdo que también es abiertamente ilegal porque tiene que pasar por el Congreso de Colombia. Y Petro no quiere que pase por el Congreso de Colombia porque sabe que se lo van a negar. Es preocupante porque lo que Maduro anunció es que de lo que se trata es tener una suerte de control binacional en La Guajira, en el Cesar y en el departamento de norte de Santander. Toda la zona del Catatumbo la quieren controlar entre Colombia y Venezuela. Realmente Petro no dice mucho, Maduro ha dicho mucho más, pero esta relación entre Petro y Maduro es una realidad, es evidente. Y uno esperaría que esto no le esté gustando, por supuesto, al gobierno de los Estados Unidos, porque son socios estratégicos de Colombia. Qué impresionante. Yo recuerdo haber leído algo de eso en redes y me pareció tan impresionante que dije, esto debe ser mentira, pero luego no seguí leyendo, pensé que Es, era, es verdad y es grave, es grave. sí, Eh, bueno. no sea, obviamente uno sí entiende que lo que Petro quiere hacer es, acuérdate que Catatumbo se perdió. Catatumbo tiene más de 48.000 hectáreas de coca sembradas y la razón para que quieran hacer es que un control binacional es para evitar la persecución al narcotráfico. Eso es lo que creemos nosotros desde una orilla ideológica tan opuesta a la de Gustavo Petro. Claro. Bueno, Ademar, pues muchas gracias por acompañarnos hoy y darnos tu análisis. Pues muchas gracias a ti por la invitación, de verdad, ha sido maravilloso. Espero haber logrado explicar algo tan difícil de explicar, porque hoy es la primera vez que trato de explicarlo
todo, A punta de toda la preguntas. Sí, historia. fue difícil, te digo que es difícil de entenderlo, pero sí. El que haya leído el proceso de Kafka, ahí está, tal cual, eso es. Bueno, Ademar, pues muchas gracias por acompañarnos hoy. A todos los que han estado con nosotros esta noche, pues gracias por acompañarnos como siempre. Definitivamente Colombia es un tema muy interesante, ya digo, no solo para los colombianos, sino que yo creo que en general la región tiene los ojos puestos en un país donde primero es que es un personaje tan icónico como el presidente Uribe, con historias impresionantes para quienes de pronto no seguieron mucho al presidente Uribe. Yo sí les recomiendo que miren un poco lo que hizo con Colombia, porque son historias impresionantes y porque también es un país muy importante para la región. Es decir, ya tenemos Venezuela y la pregunta que tiene todo el mundo es, ¿Colombia se va a volver una Venezuela o no? Es decir, está ahí como cojeando, peligrando por cuenta de Gustavo Petro. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy. Como siempre, les recordamos que vayan a nuestra página web, que descarguen también nuestra leer todos los reportajes, las noticias, toda la información que damos día a día y los análisis. Y también, por supuesto, que todos nuestros podcasts están en todas las plataformas de podcast para que escuchen todo nuestro contenido. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y nos vemos la próxima semana como siempre.